Hola, bienvenidos todos a un nuevo programa de su podcast Transformadamente. El día de hoy, como hablábamos en el programa anterior, vamos a estar hablando nuevamente de la depresión parte 2, ¿cierto? Hablábamos de que es muy diferente estar nosotros conversando de esto a que alguien que haya pasado por esto nos cuente cómo fue su testimonio. Así que el día de hoy tenemos una invitada muy especial que es nuestra hermana Débora, que está aquí con nosotros. Ella viene el día de hoy a contarnos su testimonio. No va a ser un programa como los otros. Vamos a estar hablando con ella y de lo que fue para ella pasar por este proceso, para que todos aquellos que nos estén escuchando estén ahí atentos. Si hay alguno que piensa que a lo mejor podría estar pasando por esto, que quizás todavía no se ha dado cuenta, no lo ha detectado. Queremos que te quedes y que escuches y que veas la obra milagrosa que el Señor puede hacer en tu vida. Amén. ¿Cómo estás, mi hermana Débora? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que nos fue a acompañar el día de hoy. Para darnos un poquito de contexto, cuéntanos cómo llegaste aquí, hace cuánto tiempo, llegaste casada con tu esposo. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bien. Primero llegué casada a la iglesia. Llegué a Talca en realidad porque yo soy de Santiago y siempre vivía allá. Y cuando ya me casé con mi esposo Diego, porque como él era de acá de Maule, nos vinimos para acá porque igual estaba su trabajo acá. Y nosotros llegamos alrededor acá a la iglesia alrededor de como 3 años y medio, ya más o menos. Ya. Débora, sabemos que tú tienes un testimonio poderosísimo de que Dios te libró de una depresión, pero queremos saber desde el inicio, queremos para todos aquellos que nos están escuchando, entender cómo empezó esto, cómo empezó a manifestarse este espíritu. Todo partió desde cuando yo ya era soltera, como que ahí vi, como que siento... ahora me doy cuenta que viví como 2 situaciones de depresión diferentes. Porque cuando lo viví acá, lo viví como muy sola, muy encerrada, como depresión ya totalmente revelada. Y en Santiago, en mi casa ya soltera junto con mis papás, la viví, pero como eso de que en mi pieza lo vivía, pero por fuera estaba alegre, sonriendo y todo. Entonces, allá en Santiago, yo igual lloraba mucho, pero en ese entonces no sabía que era depresión. Entonces, en la soledad de mi pieza yo lloraba mucho, me hacía muchas preguntas y también hubo un tiempo en que yo me empecé a cortar los brazos, las piernas, que eran partes que yo sentía de que mis papás nunca iban a poder ver, que yo estaba cortada porque yo usaba pantalones o short, pero siempre en un lugar donde ellos no pudieran ver que estaba cortado. Y siempre usaba poleras manga larga. Entonces, pero cuando ya salía de mi pieza era como que me secaba las lágrimas, como que hacía que mis pensamientos se fueran y era como otra Débora. Era una Débora alegre, una Débora que le gustaba, no sé, cantar, hacer chistes y todo, pero dentro de mí había como una soledad y una tristeza que me invadía, pero no quería que ellos se preocuparan, ni que también alrededor de el mío se preocupara. Entonces, esa fue como una parte de que siento yo que empecé viviendo la depresión. Y luego ya después cuando me casé acá, como les decía, yo soy de Santiago y al llegar acá yo tenía solamente a mi esposo. En ese tiempo no tenía a mi hija ni nada de eso. Entonces, como estaba tan sola, no encontré trabajo ni nada de eso, como estos pensamientos fueron aumentando y a tal punto de que yo comencé a escuchar voces que me decían que no valía, que era inútil, que no servía para estar casada, que no servía para estar aquí en la tierra en sí. Y empecé con el tema de que tenía que matarme, tenía que suicidarme.
y ya fue como no querer salir, no querer vestirme, no querer bañarme, no querer ni siquiera asearme, que algo como que todos hacemos tan rutinariamente, yo no lo hacía. Entonces fue como que ahí ya caí en depresión total porque mi esposo salía a las 7 de la mañana en ese entonces a trabajar y volvía como a las 8:30, 9 de la noche. Volviendo un poco al inicio de lo que nos contabas, tú me decías que esto se empezó a manifestar cuando tú todavía estabas soltera, cuando tú todavía estabas adolescente, joven. ¿Cuándo tú sentiste que esto empezó como a empezar a aflorar? La verdad es que cuando yo iba a la enseñanza básica, yo estuve en un proceso de integración en el colegio porque a mí me hacían bullying en el colegio cuando yo era chica. Entonces ahí en ese proceso de integración estuve acompañada de un psicólogo. Y yo recuerdo muy bien que en ese entonces yo ya pensaba en no querer vivir. O sea, a veces uno siempre dice que cuando chico dice se va a ir de la casa o me quiero morir o cosas así. Pero yo lo decía como con algo que yo estaba viviendo muy dentro de mí porque me hacían bullying en el colegio. Recuerdo que un día, estando discutiendo con mi hermana, que mi hermana es mayor, yo me tomé todo mi frasco de pastillas que el doctor me había dado para yo poder mantenerme como en tranquilidad. Recuerdo que dormí, mi mamá me cuenta que dormí 2 días completos, así, sin despertar. Ellos pensaron que a mí me había pasado algo súper, pero por la misericordia de Dios no llegué a tal punto de morir, sino que caí como en un sueño tan profundo que dormí, y cuando desperté no sabía en dónde estaba, no sabía cuánto tiempo había pasado ni nada de eso. Pero después me salí de la enseñanza básica y obviamente que ya no seguía con el psicólogo. Y estuve en la enseñanza media bien, según yo estaba bien, pero ya después cuando yo salí de la enseñanza media con 17 años. Entonces desde ahí, cuando yo después empecé a hacer mi práctica profesional y empecé a trabajar, comenzaron todos estos procesos como de, nuevamente como de soledad, de tristeza, de angustia, de no sentirme cómoda en ningún lugar donde estaba porque sentía como que no caía en ningún lugar, como que sobraba, como que prácticamente era como que no era necesario que estuviera ahí. Entonces me empecé a refugiar en otras cosas, en vez de refugiarme en el Señor, porque pese a de que mi mamá siempre nos llevó a la iglesia, y yo estando en la iglesia, en vez de refugiarme en el Señor, me refugié en amigos que no eran cristianos, me refugié en alcohol, me refugié en fiestas, me refugié también en hombres. Entonces me refugié en todo eso, pero aún así cuando yo terminaba de carretear, cuando se me pasaba la borrachera o cuando ya estaba sin ningún amigo, sola en mi pieza, como te contaba hace un rato atrás, venía todo esto de nuevo a mi mente. O sea que prácticamente como que yo pensaba, mis amigos están conmigo porque, pucha, yo puedo comprar una botella de pisco, ¿cachai? O mis amigos están conmigo porque yo les puedo pasar la plata, entonces, o porque salíamos a carretear y la pasábamos bien juntos. Pero cuando yo contaba, como no sé, que no estaba bien o algo, como que nadie estaba ahí. Entonces, lo comencé a vivir desde pequeña, pero hubo un tiempo en que pensé que no, como que ya eso había pasado en mí, pero sin embargo fue como que estuvo dormido, pero como que nunca se fue. Claro. Nosotros ahora, entendiendo el mundo espiritual, bueno, la semana pasada hablábamos de que hay diferentes tipos de depresión. Yo veía un caso cercano, por ejemplo, mis 2 papás pasaron por un tiempo de depresión, pero fue en su caso por una experiencia traumática, se podría decir. Vivieron un proceso fuerte y a causa de eso cayeron en depresión, pero fue como lo que denomina la psicología un cuadro depresivo, fue como un tiempo.
Y gracias a Dios, Dios pudo llegar y librarlos de eso. Pero aquí vemos otro caso, ¿cierto? Donde mi hermana nos cuenta de que ella venía con esto. Ella, a medida que iba creciendo, estaban estos pensamientos autodestructivos, ¿cierto? Estos pensamientos que estaban ahí siempre y no son normales. Mi hermana decía, bueno, y ahora la escuchaba, uno cuando niño dice me voy a ir de la casa o cosas así. La verdad es que yo no lo experimenté. Yo jamás dije me voy a ir de la casa o me voy a matar. Yo no, ni siquiera de broma. Entonces, hay cosas que quizás vienen de cuando uno está más chico, que se manifiestan de pronto cuando uno es niño, porque cuando uno es niño no sabe, entonces dice nomás. Claro. Pero al final son cosas que después van tomando fuerza y que están adentro. Bueno, y llegó el momento, ¿cierto? En el caso de mi hermana, que como decía ella, se manifestó y quedó la escoba. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué pasaba dentro de ti? Porque tú no estabas buscando al Señor en ese tiempo. Claro. Entonces, ¿qué pasaba contigo adentro cuando esto ya explotó? Mira, yo creo que igual cuando yo estaba ya en Santiago viviendo con mis papás, creo que igual había como algo que me impedía quizás que no, como que esto no explotara, porque aunque quizás yo iba a la iglesia, pero no estaba al 100% comprometida con el Señor, siento que Él igual en todo momento tuvo misericordia de mi vida. Porque eso que yo te cuento de que yo salía con mis amigos y todo, eso mis papás lo supieron cuando conté una vez el testimonio acá también, porque yo todo eso lo hacía a escondidas. O sea, ellos pensaban que yo estaba trabajando, porque yo trabajaba con turnos, pero en realidad no estaba trabajando, estaba en fiestas, ¿me entiendes? Y bueno, y también eso que me pasaba en mi pieza, ellos igual tampoco nunca lo supieron hasta cuando ya yo después se reventó todo esto de mi depresión acá. Entonces, creo que igual ahí la misericordia del Señor siempre estuvo como rodeándome. Y bueno, también siempre recuerdo que una vez me dijeron de que yo nací con un propósito. Entonces tampoco el enemigo iba a dejar que ese propósito, Dios nunca iba a dejar que ese propósito no se cumpliera en mí, por mucho que el enemigo estuviera queriendo destruirlo. Pero ya cuando yo llegué acá a Santiago, a Talca, como te digo, yo ya estaba sola, yo no encontraba trabajo, mi esposo sí ya tenía un trabajo estable y yo estaba sola acá. No tenía amigos acá, nada, porque nunca había estado acá más que por mi esposo, yo conocía este lugar. Y recuerdo que yo partí súper bien, porque claro, recién casada, todo, y comenzamos a ir a una iglesia acá en Talca, en el centro, pero yo estaba ahí como que quería refugiarme en la iglesia igual, porque como estaba sola y todo, pero eso como que, iba a la iglesia solo los domingos, porque allá habían culto solo los domingos, pero el resto de la semana estaba sola en mi casa. Entonces, nuevamente como que mi fe flaqueó, dejé de ir a esa iglesia y comencé como a no querer nada con la iglesia, y más que con la iglesia, a no querer nada con Dios. Yo empecé a decirle a mi esposo que no pusiera música cristiana, que no leyera la palabra frente de mí, no quería que en mi casa estuviera Dios. Y tampoco en mi vida estuviera Dios, ni tampoco en la vida de él, porque también yo se lo prohibía que él lo hiciera en la casa. Ahí empezaron también a surgir algunas discusiones y después mi esposo me empezaba a decir, era muy extraño para él que él llegara, que él se fuera y yo estuviera acostada, y que él llegara y yo estuviera acostada. Y con la misma ropa, ¿me entiendes? Y que no hubiera hecho nada, que no hubiese comido nada. Entonces para él empezó a ser extraño eso. Y recuerdo de que comencé así, a estar siempre acostada. Como les decía al principio, no me cambiaba ropa, no me bañaba, no me lavaba ni siquiera los dientes. No comía nada. Yo llegué igual delgada, pero acá adelgacé mucho más porque no comía nada. Lloraba todo el día, me sentía muy sola.
A veces cuando mis papás me llamaban, me secaba mis lágrimas y era como todo súper bien, o sea, yo la estaba pasando súper bien. En realidad no la estaba pasando bien porque después ellos me cortaban y yo lloraba porque los extrañaba, porque quería estar en un lugar donde estuviera con gente, porque no me sentía bien así. Y después de un tiempo comencé, como te decía, a escuchar voces que me decían que tenía que morir. Y yo como que después empecé a ver a esas personas, según yo. Empecé a verlas y que me pasaban cosas, me pasaban cuchillos, me pasaban pastillas, me mostraban situaciones o lugares de la casa en la que nosotros estábamos que me decían, esto es perfecto para que tú hagas, para que tú termines con tu vida. Y era como que me daban una seguridad. Es tan fuerte la depresión y cuando tú no buscas ayuda, porque si tú escuchas voces, tú sientes como que eso es lo real, eso es como es lo cierto. Lo que te dice, no sé, en este caso lo que me decía mi esposo no era real lo que me decían ellos. Y yo creía en eso. De hecho, yo recuerdo muy bien que yo escuchaba que me decían, mira por la ventana, toda esa gente que pasa te quiere hacer daño. Y era muy literal eso. O sea, yo no salía de mi casa para nada, ni siquiera regar el pasto, nada. Yo miraba por la ventana, no sé, veía a mis vecinas, los niños jugar y todo, y yo pensaba que hasta los niños me querían matar. Entonces me querían hacer daño. Y claramente cuando mi esposo me decía, tú no estás bien, tú necesitas ver un médico, tú como que escuchaba, no lo pesques, o sea, no, él está mintiéndote, tú estás súper bien, cosas así. Entonces yo siempre le decía que no. También se formaban discusiones por eso, porque yo no quería recibir ayuda. Yo sentía que así como estaba, yo estaba bien. Y como que yo misma empecé a decirme como que esto es lo que te toca. Por querer seguir viviendo, esto es lo que te toca. Y esto es como con lo que te tienes que conformar y esto es. O sea, yo pensé que yo nunca iba a salir de eso. Yo nunca pensé que iba a salir de la crisis de pánico, que iba a salir de la ansiedad, de la depresión misma, de sentirme tan sola. Yo pensé que nunca iba a pasar eso. O sea, como que me había resignado a eso. Y recuerdo que un día Diego fue a trabajar. Bueno, ya todo esto yo muchas veces me quise ir. Quise renunciar a mi matrimonio. Quise renunciar a querer vivir acá. Y recuerdo que un día Diego se fue y ahí nuevamente comencé a cortarme. Me cortaba cualquier parte de mi cuerpo porque ya era como nadie me veía. Solamente me veía él. Y recuerdo que a veces Diego llegaba, no sé, yo tenía mi ropa con sangre y ni siquiera me la cambiaba. Entonces fue algo quizás doloroso para él y yo nunca lo vi. Porque yo, como te decía, para mí era como resignarme a vivir así porque yo sentía que nadie me iba a ayudar, porque las voces me decían que ellos me querían hacer daño y que las voces me estaban haciendo bien a mí. Entonces, un día él llegó, me vio así, súper mal, yo no quería nada y él me dijo, no, tú tienes que ir a verte, tú no puedes estar así. Yo recuerdo que él lloraba. Nunca se me va a olvidar que mi cuerpo sangraba porque yo me había cortado y él besó mis heridas. Perdón. Y yo no sentía ni siquiera un poco de pena por él. O sea, era como muy insensible. Hasta la sensibilidad que yo sentía la perdí. Y era como, déjame, ¿por qué estás haciendo eso? Y lo empujaba. Y no quería que nadie estuviera al lado mío, pero no me daba ni siquiera de decir, ya, por él, voy a hacerlo. No, o sea, para mí era completamente cerrada mi mente a decir, yo tengo que vivir así. O sea, esto es lo que me corresponde por ser tan mala persona. Entonces, fue muy fuerte. Ahora, mirándolo ya desde afuera, fue muy fuerte, pero estaba totalmente cegada. Creo que hay algo que es muy manifiesto cuando una persona está con este espíritu. Es que este espíritu empieza a apartarte de todo.
empieza a apartarte de la gente, empieza a apartarte y te empieza a encerrar dentro de ti mismo. Bueno, lo veíamos muy claro en lo que hablaba mi hermana. Empieza a encerrarte dentro de uno mismo, entonces tiene total libertad para hacer contigo lo que quiera, para mostrarte lo que quiera, para decirte lo que quiera. Y claro, como dice mi hermana, yo ni siquiera lo sentía por él, pero porque ya este espíritu lo tenía totalmente envuelta y encerrada dentro de sí. Y es muy importante que si alguno que está escuchando ahora y dice, a mí me pasa algo similar, que busquen ayuda, que puedan hablar con alguien, que se acerquen a su líder, a sus papás. Incluso mi hermana decía, yo vivía con mis papás y ellos no sabían nada. Es muy importante que hablen con alguien, porque lo que este espíritu quiere es encerrarte y que tú no puedas acudir a nadie, y no puedas acudir a Dios y no puedas ver a nadie. Entonces es súper importante el hablar. Entonces yo quiero ahora, mi hermana, que tú nos cuentes cómo en este caos, en esto que se veía todo malo, que tú ya no veías que no tenías salida, cómo llegó Cristo, cómo hizo el milagro. Igual fue muy loco porque yo recuerdo que Diego me dice un día que teníamos que ir a hacer las compras y yo no quería ir porque tenía miedo de salir. Y él me dijo, no, ya tú tienes que parar esto, me decía. Si tú no buscas ayuda, entonces tú tienes que seguir con tu vida, como que él me decía. Entonces tienes que ir conmigo al súper. Y me arreglé, me bañé, me arreglé todo y lo esperé en el líder de acá de la Florida. Pero en el transcurso de la micro, yo iba todo el rato temblorosa, iba así, sin mentirte, ni siquiera miraba por la ventana, iba todo el rato así, sudaba, y era invierno, y yo sudaba, empecé a llorar, me empezó a faltar el aire, como que me empecé de a poco a ir así hacia abajo en la micro porque no quería que nadie me viera, sentía que todos los que subían, los que me miraban, que el conductor, todos me querían dañar. Y yo estaba como así tratando de poder respirar. Cuando me bajo de la micro, me acuerdo que me fui al súper y en ese tiempo estaban los carros afuera y me quedé en esa parte y yo caminaba hacia allá, caminaba muy rápido. Y la gente me miraba, obviamente porque quizás yo no estaba bien, pero yo sentía que la gente me miraba porque cualquiera de ellos me iba a matar, ¿cachai? Entonces Diego llega y Diego me ve así y me dice, no, tú no puedes seguir así. Y yo decía, no, me quiero ir, y como que lo abrazaba, lo empecé a apretar porque yo tenía mucho miedo. Y ahí fue cuando él me dijo, no, tú tienes que ir a médico. Y fui a médico, saqué una hora primero con doctor general. Ese doctor general me iba a derivar al psicólogo y recuerdo que ella me mira porque era una doctora y me dice, ¿tú has intentado suicidarte alguna vez? Y yo le dije, más de una vez. Y ella me dijo, ya, no te vamos a mandar al psicólogo. Me dijo, te vamos a mandar al psiquiatra. Pero tranquila, me dijo que no es para locos. Me dijo, todo va a estar bien. Ya me dio la hora, después habló con Diego a solas, yo no sé qué es lo que habló con él. Y después yo recuerdo que me llegó la hora del hospital para ir al psiquiatra. Y ahí yo fui al psiquiatra y recuerdo que yo le decía esa vez a la pastora cuando también yo le hablaba sobre esto. Yo recuerdo que yo entro al piso del psiquiatra y aun cuando yo estaba muy mal, yo sentí una presión muy fuerte en mí cuando yo entro a la sala de espera. Había mucha gente que me dio pena verlos porque estaban incluso peor que yo. Entonces yo estaba muy mal ahí. De hecho recuerdo que fui con pijama y me puse una chaqueta arriba porque no me cambié la ropa. Y recuerdo que el psiquiatra me llama, yo entro, me siento y me puse a llorar. Así lloré. Bueno, él me pasa pañuelo y todo, me dice que es tranquila, que me tome mi tiempo, como ellos son. Y recuerdo que él me empieza a hacer algunas preguntas y me dio los medicamentos que me tenía que tomar y todo, pero nunca se me va a olvidar que aún siendo la primera consulta, él me dice, ¿tú crees en algo? Y yo le dije, creo en Dios, le dije yo así. Y me dijo, ¿tú vas a alguna iglesia? ¿Eres católica, evangélica, mormona? Me decía. Yo le dije, era cristiana, le dije. Y él me dijo, te aconsejo que vuelvas. Y él no era cristiano.
Y él me dijo, mira, yo no soy cristiano, no participo en ninguna iglesia, ni siquiera católica, me dijo, pero te aconsejo que vuelvas, me dijo, porque ellos nos ayudan mucho a nosotros a poder sanarlo a ustedes. Y yo recuerdo que yo lo miré y yo en mi mente decía, pero ¿cómo me dice eso? Pero siempre eso me quedó dando vuelta. Bueno, después yo salí, recogí mis pastillas, todo, y comencé a tomármelo y le conté a Diego cómo me había ido y lo que me había dicho el doctor. A todo esto yo tuve que empezar a salir, aunque me diera mucho miedo. Y recuerdo que en una de esas salidas que Diego me sacó a Constitución. Y ahí nosotros encontramos unos amigos que eran cristianos también. Y ellos conocían la iglesia. Conocían a algunos miembros de esta iglesia. Y nos dijeron que ellos no sabían el proceso que yo estaba pasando, pero sí sabían que no estábamos con iglesia. Entonces nos dicen que podíamos venir y todo el tema. Pasó todo, nos dieron el dato de la niña que nos podía recibir cuando llegáramos acá, todo el tema. Pero pasaron 2 meses y, llegamos y Diego me dice, un domingo vamos, no quiero ir. Es como, no quería ir. Pero si te va a hacer bien, no quiero ir. Es como, no, si ya te dije que no quiero nada con la iglesia, yo no voy a ir y todo. Y él me decía, pero si el doctor te dijo, no voy a ir, así mal. Con tal que pasaron 2 meses después de que ellos no habían dicho de esta iglesia. Y yo seguía con mis pastillas, con mis controles, con el doctor y todo. Y recuerdo que un domingo me levanté y yo vivía acá también, aquí en Colín. Y me levanté un domingo muy temprano y miré al cerro que está acá. Y yo dije, ¿será que tú me quieres dar una nueva oportunidad? Dije yo en mi mente. Y yo le dije a Diego, ¿vamos a la iglesia? Y él así como, él estaba en el sillón, estaba porque yo estaba siempre acostada, entonces él tampoco se iba a quedar conmigo acostada. Y me dijo, ¿qué? ¿Quieres ir a la iglesia? Yo escuché que él me dice, sí, le digo yo, ya vamos. Me dice así como súper animoso. Y recuerdo que llamamos a la niña y ella me dice, sí, mira, el culto ya empezó, me dijo, pero la palabra todavía no. Y eso es lo más importante, así que si tú quieres ven. Yo le dije, sí, vamos a llegar, porque vivíamos súper cerca. Con tal que, nos arreglamos todo, llegamos y ella nos estaba esperando afuera. Entramos y sabes que del momento en que yo entré acá a la iglesia, que el hall, la parte del hall, nos recibieron con tanto amor, con tanto cariño, que nosotros ya estábamos llorando. Y cuando entramos, lloramos toda la palabra, y después nos pasaron a una sala, y unos hermanos oraron por nosotros, nos pidieron nuestros datos, y ahí Diego le cuenta a un hermano de lo que yo estaba viviendo. Y ellos oraron ya después de forma especial por mí. Y yo recuerdo que una hermana siempre después me llamaba para saber cómo estaba yo, que si estaba bien, que yo sí necesitaba algo, todo el tema. Y recuerdo de que empezamos a venir, los miércoles, veníamos los domingos y nos recibían siempre con mucho cariño, con mucho afecto. Y eso es lo que a mí siempre me llamó la atención, porque no suelen en alguna iglesia recibirte así, como que si te conocieran de toda la vida. Y aparte que todas las palabras que nos entregaban acá, sentíamos que todas eran para nosotros, como que sabíamos que íbamos a venir. Y recuerdo que ya después llegó que me dijeron que yo podía hablar con la pastora. Y ahí fue cuando yo hablé con la pastora y yo le conté mi proceso. Y ella también estuvo con nosotros ayudándonos en todo el proceso. Y ya después me bauticé. Me bauticé un 8 de diciembre. Y de verdad que siento que desde que yo me bauticé hasta acá, y siempre se lo he dicho a las hermanas de mi célula, de la célula que participo, que desde ese momento yo siento que como que todo mi depresión, todo lo que me afectaba quedó ahí, como en el agua. Y yo le dije a la pastora, yo no quiero tomar más pastillas, yo no quiero ir más al psicólogo, yo quiero estar sana. De hecho me sentía muy culpable, le pedía todos los días perdón al Señor por haberme apartado de Él y por no haber querido recibir de su ayuda. La pastora me dijo que que igual tenía que estar yendo, pero que Dios iba a estar haciendo la obra en mí y todo.
Y así me dispuse a que Dios trabajara en mi vida, empecé a buscarle, empecé a orar, empecé a leer, empecé a escuchar música cristiana, música que me edificara. Y empecé a llenarme de esto, empecé a llenarme de lo que es ser hija de Dios. Y hasta que ya después el doctor me empezó a disminuir las pastillas, ya no me tomaba las del día, solo las de la noche. Con eso no te voy a decir que se me pasó de la noche a la mañana, pero fue un proceso donde yo vi que Dios sanaba mi corazón, que ya no eran las pastillas, porque yo aún tomando pastillas y a mí yo seguía teniendo los sueños, seguía teniendo las voces, seguía cortándome, seguía haciendo todo eso. Pero realmente cuando Cristo llegó a mi vida, cuando yo ya tomé la decisión de seguirle y de poner mi vida a disposición del Señor, y ya no de lo que me dijera quizás el psicólogo y ni de las pastillas, ahí yo empecé ya a tener paz en mi vida, a poder dormir tranquila en las noches, a poder estar tranquila en el día, a poder salir, porque como te decía, yo tomando pastillas, yendo al psiquiatra, yo seguía igual. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, encontré realmente el cambio. Bueno, nos fortalece mucho escuchar estos testimonios tan poderosos, ¿cierto? Como alguien que estaba tan mal, Cristo puede venir a revertir y cambiar y transformar una vida y sacarla del hoyo. Bueno, sé que estamos con poco tiempo, pero para terminar y para concluir, Débora, ¿qué le diría ahora a los que nos están viendo y que quizás pueden estar pasando por la misma situación? Decirles que hay esperanza, que en Cristo hay sanidad. O sea, como yo les contaba, yo vivía tomando pastillas día, noche, tomaba 8 pastillas diarias y iba al psiquiatra y hacía todo lo que él me decía, pero en Cristo encontré la sanidad, en Cristo encontré la salvación, en Cristo encontré la paz que mi alma necesitaba, que mi vida necesitaba y que mi matrimonio necesitaba. Quizás tú no puedes estar casado, quizás estás soltero, quizás eres adolescente, quizás recién estás pensando en qué vas a estudiar, pero quiero decirte que detrás tuya hay familia y por sobre todo está tu alma. Y el enemigo no está contento, está feliz que hoy tú estés así, que hoy tú estés sin esperanza, que tú estés resignado o resignada a vivir así. Pero decirte que no es así, que Cristo tiene los brazos abiertos para recibirte, que la palabra dice que Él con sus plumas nos cubre del lazo del cazador. Y no sientas temor, no sientas vergüenza, o no sientas que vas a ser rechazado o rechazada. Busca ayuda. Como decía mi hermana, dile a tus padres, dile a tu esposo, a tu esposa, y dile a tu iglesia, a tu líder, a tu pastor, a tu pastora, y ellos te van a ayudar, porque te van a hacer ver a Cristo, te van a hacer ver el enfoque de nuestra vida. Y en Cristo, como te decía, hay esperanza, hay salvación, hay sanidad, hay perdón, hay restauración y hay propósito. Así que no están solos. Está todo un ejército queriendo ayudarles, queriendo quitarle su alma al enemigo. Bueno, nos fortalece mucho escuchar estos testimonios tan poderosos, ¿cierto? Como alguien que estaba tan mal, Cristo puede venir a revertir y cambiar y transformar una vida y sacarla del hoyo. Bueno, quisiéramos seguir cuando hay testimonios así, quisiéramos seguir conversando, ¿cierto? Y sabiendo más y preguntando más, pero lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Gracias, Débora, por acompañarnos. Y bueno, Cristo está ahí esperando, dice la palabra que Él está a la puerta y está llamando. Así que como mi hermana en un momento tomó la decisión y dijo, yo voy a acercarme, y Cristo empezó a hacer la obra, así cada uno que esté en este día, si quizás dice, estoy tan mal o peor que como estaba mi hermana, bueno, aquí hay un testimonio de que Cristo puede revertir tu situación y puede sacarte del hoyo, así que búscalo y busca ayuda.
Así que gracias a todos los que estuvieron hoy día viéndonos, gracias Débora, y no se pierdan los programas, todos los viernes vamos a estar transmitiendo, así que los esperamos.